Curso sobre el manejo de plataformas digitales de streaming. Sesión 1. Introducción y encuadre. Beneficios y aplicaciones de la transmisión en vivo de los contenidos didácticos. Primera parte. Encuadre. Hasta ahora vivimos con la incertidumbre todavía respecto del regreso efectivo a las escuelas. Las autoridades no atinan a ofrecernos elementos claros de cómo y cuándo se podrá volver a las aulas. Lo más común ha sido esa descoordinación. Lo que sí es seguro es que la situación de la pandemia no está controlada aún y, por otra parte, es nuestra tarea adaptarnos para desarrollar nuestro trabajo. Tenemos ante nosotros entonces la necesidad de capacitarnos para elevar nuestro nivel de conocimientos acerca de todas las posibilidades de la gestión del proceso educativo. Ahora, con una modalidad a distancia o en línea. Para ello es necesario saber más sobre lo que podemos ofrecer, desde cómo utilizar los equipos tecnológicos de la comunicación hasta cómo asesorar, si es el caso, a nuestros alumnos, para asegurar que lo que enseñamos se les queda y lo asimilan como aprovechamiento efectivo y que se cumple con los propósitos de los planes y programas que para esta etapa de la educación están asentados. Cabe entonces preguntarnos si hasta ahora, desde que inició la contingencia y con la inaplazable urgencia de implementar las estrategias del trabajo a distancia, lo hicimos de manera eficaz. Si quedó algo pendiente en el proceso, si sentimos que nos faltó algo. Las respuestas pueden ser más que obvias, comenzando por el aspecto de la comunicación. Se tuvieron que improvisar los grupos de WhatsApp en este caso, revisar qué datos de contacto nos hacían falta de las familias. Se prescindió de los servicios de la Secretaría para hacer el enlace con alumnos y padres de familia. Había familias incomunicadas, nuestros hábitos de comunicación cambiaron abruptamente y todavía vemos lagunas en ello. Faltó mayor organización y gestión de los recursos digitales, ciertamente. Tuvimos titubeos para implementar esta o aquella plataforma. Los padres de familia, por su parte, lo hacían notar y no pocas veces se quejaban de ello. Ahora mismo, todos sabemos que faltó capacitación para el uso y manejo de herramientas digitales como la plataforma, los servicios de videoconferencia, el software, etc. Podemos tener la impresión de una deuda con los alumnos y los padres de familia en ese sentido, porque siempre nuestra generación afirma de las nuevas generaciones que estos niños, adolescentes y jóvenes nos llevan mucha ventaja en el uso, en el manejo y en el conocimiento de herramientas y programas digitales, pues son ellos los que nacieron en esta era digital a la que muchos de nosotros no terminamos ni por asimilar, ni por aceptar, ni por querer conocer. Los padres de familia piden con urgencia que les ayudemos a tratar y administrar el tiempo que viven los adolescentes en casa, en confinamiento indefinido. Si la estancia de los niños se torna complicada en ambientes cerrados, con mayor razón deberá ser que los adolescentes pueden pasar el tiempo sin poder desplegar su energía en esos mismos espacios y expuestos al tedio y expuestos a quién sabe cuántas distracciones aún dentro de su casa. Tal vez un mal aprovechamiento de las cosas. Ellos necesitan que los padres de familia
les hagan ceñirse un poco a cierto orden y disciplina en la administración de su tiempo. Y los padres necesitan de nosotros. Una de las demandas a la que ya hemos aludido es la necesidad de unificar las plataformas en una sola para la gestión de las actividades y el trabajo. A veces, en educación básica, vale la pena llevar o propiciar una cierta uniformidad en la manera de gestionar la labor educativa. Así les podemos ofrecer a los alumnos un poco de orden en sus actividades y abonar a los buenos hábitos y prácticas de estudio. Por último, en este apartado, tanto en la dosificación de nuestras actividades como en los criterios de evaluación, es muy importante manifestar con claridad y pertinencia, de tal modo que el alumno esté plenamente consciente de lo que debe hacer y cómo lo debe hacer, y cómo habrá de impactar ello en su evaluación. Pero más concretamente, los objetivos que se persiguen por módulo temático. Sugiero la implementación de una guía didáctica, por ejemplo. En suma, podemos identificar como principales obstáculos o anomalías en la educación a distancia a la improvisación en la planificación y en el desarrollo de las actividades, a las incoherencias entre la evaluación y los propósitos perseguidos en la planeación y la falta de coordinación de los recursos humanos y materiales, amén del tiempo y las herramientas que son necesarias. Algunas coordenadas conceptuales. La primera de ellas, educación a distancia. Hay quien habla no de educación a distancia, sino de un diálogo didáctico mediado, que entre docentes de una institución y el alumno, que ubicados en un espacio diferente al de aquellos, aprende de forma independiente o grupal, a veces en el entorno familiar. Siempre debe ser con una tendencia ineludible a la personalización. Educación virtual es un paradigma educativo que compone la interacción del docente, del estudiante, la tecnología y el entorno. Educación en línea es la modalidad de aprendizaje donde se unen variables como contenidos y actividades, nivel educativo, conocimientos previos, interacción y comunicación y la plataforma tecnológica. Por su parte, los ambientes virtuales de aprendizaje se relaciona este concepto con el entorno de aprendizaje digital, que manejan estos últimos, los entornos de aprendizaje, el acceso a la información abundante y variada, conectada hipertextualmente, en formato multimedia y que pueden ser interactivos, incluso a veces lúdicos. Propiciar la comunicación entre usuarios y con una finalidad educativa. Sobre estos últimos podemos distinguir una categorización como la siguiente. Sobre los ambientes estructurados, que son los objetos de aprendizaje y las aulas virtuales. Los sociocomunicativos, que son teleconferencias, redes sociales profesionales, webinar, blogs, wikis, foros, etc. De aprendizaje informal. Aparecen las páginas web, las redes sociales, los medios de comunicación online, los buscadores temáticos, etc. De aprendizaje personal. La autoconstrucción del entorno, estructuras fijadas por el usuario. La educación a distancia, virtual y en línea tienen sus características específicas y son las siguientes. La educación a distancia conlleva una separación física en el tiempo y en el espacio. Está basada o soportada en la tecnología y los recursos digitales o los medios electrónicos. Fomenta el estudio independiente, el diálogo didáctico, síncrono o asíncrono. Es personalizada o tiende a serlo, y el docente es catalogado como facilitador. Para la educación virtual,
Ella usa el soporte tecnológico o de plataforma, busca la autonomía del estudiante. El docente puede ser un facilitador o un mediador de los aprendizajes. Los materiales como la guía didáctica son utilizados, las unidades temáticas explícitas y los recursos multimedia. Tiene una flexibilidad espacial y temporal. Tiene una comunicación síncrona, asíncrona o mixta. Tiende a formar comunidades educativas virtuales. No debe parecernos extraño en este sentido que en niveles de bachillerato o licenciatura los mismos chicos hagan sus redes por la vía de las comunicaciones sociales para formar estas comunidades educativas virtuales. Maneja contenidos significativos, actuales, dinámicos y sencillos. Por su parte, la educación en línea es gestionada en dispositivos tecnológicos o en línea. Se necesita del aparato. Tiene un amplio nivel de cobertura siempre que haya un punto de acceso a la Internet. Está centrado en la adquisición de competencias. Propicia habilidades y destrezas con los recursos electrónicos. La comunicación es preponderantemente síncrona a través de los medios o las plataformas. Deja al estudiante la gestoría del resto de su tiempo, porque si se ciñe a una clase en vivo, ya no tiene que pensar en ella misma en el resto del día. Y por último, el docente es quien organiza contenidos y provee recursos. Como ejercicio, podemos imaginar ahora mismo e identificar con imágenes de la izquierda del video a qué tipo de educación pertenecen las que se muestran en la derecha del video. Si vemos, cada una de ellas tiene diferentes imágenes, diferentes iconos, logos que nos sugieren la identificación con alguna de estas modalidades. Al final, las dejamos señaladas. En resumen de esta primera parte, debe quedarnos claro que necesitamos actualizarnos, capacitarnos y ofrecer mayor diversidad de estrategias y recursos didácticos. Segunda parte, los beneficios de la transmisión en vivo, hacia una nueva manera de entender la función docente. La adaptación implica la diversificación en la oferta de los contenidos para el logro del aprendizaje. Debemos dejar atrás el paradigma de nuestras clases herméticas. Debemos abrirnos y perder el miedo a la difusión de nuestros saberes, mostrar nuestro rostro y nuestra voz, explorar nuevas modalidades de enseñanza y, desde luego, estar abiertos a los cambios que el mundo experimenta y que nos exige la actualización y la apertura. Es necesario también distinguir modalidades de enseñanza o gestión del aprendizaje para llegar a los alumnos. La modalidad a distancia, que implica unilateralidad de la emisión y asincronía, propuesta por ejemplo del gobierno federal a través de los subsistemas que usan la televisión. Por otro lado, la modalidad virtual, centrada en el uso de plataforma como lo veníamos haciendo y que implica una asincronía. Y por último, la modalidad en línea o streaming, videoconferencia y plataforma como proponemos, que puede ser híbrida. Todas son igualmente importantes, pero en aras de la calidad, de la cercanía y la necesidad de la retroalimentación y de la constatación de que nuestro trabajo da sus frutos, hay que trabajarlas y propiciarlas por su parte o en interacción. Y para ello hace falta la capacitación como la que pretendemos llevar en este curso. También nos surge categorizar y distinguir las modalidades de enseñanza o gestión del aprendizaje para llegar a los alumnos. La modalidad a distancia, que implica unilateralidad de la emisión y asincronía, es por ejemplo la que propone el gobierno federal y los subsistemas que usa la TV. La modalidad virtual, como decíamos, también es de esta
misma exigencia. Vale la pena, pues, tomar en cuenta la distinción entre los entornos y las modalidades de enseñanza y aprendizaje digital, de los canales por los cuales se puede llegar a los alumnos. Dichos canales suelen ser no más que los medios de la comunicación, como el teléfono, la web, el email o el correo electrónico, la audioconferencia, la videoconferencia, las redes sociales, etc. ¿Cuáles son, empero, los beneficios concretos de las herramientas para la transmisión en vivo? La primera, si la transmisión parte de un video o audio pregrabado, permite en tiempo real la retroalimentación y la interacción con los alumnos. La segunda, se asegura mayor cobertura para llegar al total o a la mayoría de los alumnos cuando estos tienen un punto de acceso al Internet. Tercera, libera al docente del doble trabajo de volver sobre el proceso de la preparación y la retroalimentación. Abrevia el tiempo en el que podemos interactuar con los alumnos y le hace más eficaz o efectivo. Cuarta, ofrece la posibilidad de que en sus casas los alumnos puedan llevar un horario de manera ordenada. Quinta, si se puede combinar con la videoconferencia y con el uso de plataformas de la gestión del conocimiento, puede resultar una herramienta por demás eficaz en el proceso del conocimiento de los alumnos, pues además con ellos se logra una interacción total con los propios alumnos. Y por último, podemos decir que la transmisión en vivo de los contenidos apoya y suma la diversificación de las estrategias y herramientas que el docente puede utilizar, enriqueciendo las opciones en el planteamiento de su trabajo. Son el tipo de cosas que podemos enumerar y que se van a complementar ya con el conocimiento pleno y concreto de lo que vamos a presentarles. Muchas gracias.